Entonces, arrancaremos. Perfecto. Bien, buenas noches, jóvenes, damas y caballeros. Bienvenidos. Aquí hay docentes de la universidad, estudiantes de la carrera de física, entrenadores, árbitros. Nos place compartir con todos ustedes en este ciclo de conferencias. Para esta ocasión vamos a tener la presencia de la doctora Ninoska, quien va a referirse a temática importante para todos nosotros. Bien, ella, si bien es cierto, es una profesional muy conocida en nuestro medio, presidente de la Asociación Boliviana de Neuropsicología, ha sido también vicepresidente de la Sociedad Alzheimer de Iberoamérica, presidente del equipo latinoamericano de estudios del adulto mayor, directora del Instituto de Neurociencias Cognitivas de nuestra facultad, directora de la Fundación INOC, fundadora y directora del Laboratorio de Psicología, de Neuropsicología de nuestra universidad. Actualmente regenta la asignatura Neuropsicología como docente de nuestra universidad. Por lo tanto, ante nosotros está una profesional altamente competente que seguramente nos va a dejar muchas enseñanzas en la temática que fue convocada para esta ocasión. Doctora Ninoska, muchísimas gracias por la invitación, por aceptarnos y por supuesto le paso el micrófono para que se explaya en estos 30 minutos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, licenciado, por la invitación más bien a usted. Y el audio, director, buenas noches, el audio. Momentito. Ahora sí, ahora sí. 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 Bueno, les decía que primero que nada agradecer más bien, el licenciado Yura, la invitación de usted y a través suyo de todas las personas que están aquí en esta reunión que vamos a tratar de hacerla de la manera más amena posible. Yo muy agradecida con poder dirigirme por primera vez a la carrera de actividad física. Es una carrera a la que yo le tengo un especial cariño, ya que he trabajado 10 años, los primeros 10 años de mi formación profesional en la Escuela Nacional de Actividad Física en la ciudad de La Paz, en el INSEF. Y esto ha representado para mí una enorme experiencia en torno a lo que es la importancia de la actividad física para el desarrollo de los procesos cognitivos, ¿no? Y voy a arrancar un poquito la presentación de hoy, que lleva por título Las neurociencias y su influencia en la formación profesional y académica, resaltando y remarcando además la importancia de todo lo que significa la actividad física para el desarrollo de lo que luego nosotros denominamos los procesos cognitivos básicos y superiores. Vamos con la primera diapositiva. Yo les he preparado para el día de hoy un conjunto de diapositivas que nos van a permitir mirar de qué manera lo que hoy en día se conoce como las neurociencias no están vinculadas únicamente a las áreas de las ciencias de la salud, a las áreas médicas o a las áreas exactas, sino que muy por lo contrario, las neurociencias están íntimamente vinculadas con todo lo que tiene que ver con los procesos de enseñanza y aprendizaje, tanto a nivel inicial, escolar, secundario, como por supuesto los niveles superiores, que son en este caso las casas de estudio superior como las universidades. El término neurociencias es acuñado recién en el siglo XX, por tanto es ahora cuando nosotros estamos pudiendo evidenciar la explosión de este término. Nunca se ha hablado de neurociencias como ahora, pareciera que es una de las palabras más de moda en la actualidad en el vocabulario de casi todas las personas, tanto así que esto ha dado lugar a la utilización de la palabra neuro casi delante de todas las cosas, ¿no? Hay neuromarketing, hay neurocafé, hay neuroeducación, y yo podría seguir de manera indefinida con el prefijo neuro unido a todas las realizaciones y todas las actividades en realidad humanas. Esta disciplina va a estudiar básicamente lo que es el sistema nervioso en distintos aspectos. De ahí deriva su relación con lo que es la neurobiología, la neurohistología, la neurología como tal, la neuropatología, la neuropsicología, actualmente un término muy utilizado en ciencias de la educación, la neuroeducación, y por supuesto en las áreas también de la actividad física,
lo relacionado con esta vinculación entre el cerebro y la producción de los movimientos. En la siguiente diapositiva nosotros podemos ver una definición de lo que es esta disciplina. En 1969 es esta mujer, Marianne Diamond, quien da a conocer la importancia del estudio de la maleabilidad del cerebro, es decir, la importancia de que nosotros consideremos y tomemos todo el tiempo en cuenta de que el cerebro no es un órgano acabado, de que no es un órgano inflexible, que todo lo contrario, es un órgano en permanente y en constante desarrollo, y que esto atañe a todos los aspectos de la vida humana, a todas las realizaciones y a todas las áreas. Gracias a esta mujer, es que el término de neurociencias comienza a ser utilizado más allá de los aspectos médicos o patológicos, ya en el campo de la educación. Sigamos adelante. Vamos a identificar dos grandes grupos de neurociencias. Por un lado están lo que se llaman las ciencias conductuales, neurociencias conductuales, que están centradas precisamente en elementos cognitivos, y las neurociencias no conductuales, que están centradas más bien en los aspectos biológicos, anatómicos y funcionales. Lastimosamente, tenemos más un conocimiento de este segundo grupo, del grupo de las no conductuales, y estamos empezando un franco desarrollo, por lo menos en nuestro país, de lo que son las neurociencias conductuales, que son las que atañan a carreras como ciencias de la educación, actividad física, sociología, psicología, y otras ciencias vinculadas o afines, la lingüística, idiomas y todas estas. Vamos más adelante. Aquí tenemos una clasificación muy rápida de lo que son las no conductuales, de pronto las que ustedes están más habituados a relacionar con el sufijo neuro, que es la neurobiología, la neurología, neurofisiología, neuroanatomía y neurofarmacología. Pero también tenemos el otro grupo, que lo presentamos en la siguiente diapositiva, de lo que son las neurociencias conductuales. Y aquí están la psicobiología, la psicofisiología, la psicofarmacología, la neuropsicología, las neurociencias cognitivas y el desarrollo, obviamente, de muchas áreas de trabajo desde carreras y ciencias afines al desarrollo del ser humano que entrarían dentro de estas neurociencias conductuales. Sigamos. Cuando hablamos de neurociencias y cuando hablamos en este caso de las funciones dentro de un área específica que es la neuropsicología, vamos a decir que hay 3 funciones neuropsicológicas. Y aquí yo quiero hacer mucho énfasis porque creo que es algo que nos va a servir a todos los colegas, tanto estudiantes como profesionales de nuestra facultad, porque si reconocemos que hay estas 3 áreas, van a ver ustedes que tenemos en realidad muchos campos de convergencia en lo que puede ser el estudio, en lo que puede ser la organización de proyectos y en lo que puede ser obviamente también el servicio a la comunidad a través de programas de extensión. Las 3 funciones neuropsicológicas van a ser las funciones motoras, las funciones cognitivas y las funciones ejecutivas. Vamos a revisar brevemente cada una de ellas. En las funciones motoras encontramos esta definición de Romero y Gumá, que nos dice que las funciones del sistema motor es organizar y coordinar la actividad de los músculos individuales para generar secuencias de movimientos que son integradas en respuestas conductuales apropiadas al ambiente. Esta definición hace que entonces las funciones motoras no se suscriban solamente al aspecto del funcionamiento de un músculo, sino que este funcionamiento de este músculo, la articulación, la estructura ósea, esté vinculado a lo que es la integración de una respuesta conductual. Y esta respuesta conductual está obviamente enmarcada en el contexto social y cultural del individuo. Por tanto, las funciones motoras van a ser fundamentales para el desarrollo cognitivo. Autores clásicos hoy revisados, pero no por ello menos importantes, como por ejemplo Jean Piaget,
mencionaban en su momento que dentro de los hitos del desarrollo, el primer estadio de desarrollo por el que atravesaría la persona sería el sensoriomotor. Este estadio sensoriomotor, que aunque la teoría de Piaget puede estar siendo de alguna manera revisada en la actualidad, este concepto en particular no ha sido modificado, nos da cuenta entonces de que es el avance y el crecimiento en el manejo de nuestra motricidad lo que permite que luego desarrollemos mejores y más adecuados y un mayor repertorio de procesos cognitivos. ¿Cómo podríamos comprender esto? Pues en realidad es muy fácil si nosotros nos imaginamos que la manera de conocer nuestro medio ambiente, de relacionarnos con las personas, de aprender algo nuevo, está forzosamente vinculado a una acción motora. Fíjense, cuando yo estoy hablándoles ahora, y por el mismo hecho de que tenemos la limitación de una pantalla, de un espectro rectangular, yo me veo obligada a utilizar una serie de movimientos que acompañan lo que yo estoy diciendo. La utilización de mis manos, el acercamiento a la pantalla, la modulación de la voz, que tiene que ver con actividades motoras, porque yo podría hablarles así, esto es un movimiento motor mucho más pequeño que este. Cuando yo hablo así, articulando la palabra, esta es una acción motora que permite la emisión de un mejor sonido de voz, más alto, más claro, que si yo tengo los labios prendidos y no hago la gesticulación motora del rostro, obviamente no se comprende con claridad. Por lo tanto, la actividad motora está inherente en todo el accionar humano, no solamente vinculada a los aspectos deportivos. Y eso es algo de lo que yo quisiera que ustedes echaran mucha mano y se apropiaran mucho de este concepto. Lo motor no está solamente ligado a la práctica deportiva, sino al desarrollo cognitivo y emocional. El otro tipo de función va a ser la función ejecutiva. Esta función ejecutiva es definida por Muriel Lesak en 1983 como la función que permite la conceptualización de tener cuatro componentes básicos que supone las capacidades que tenemos nosotros para la planificación, llevar a cabo objetivos y obviamente ejecutar acciones. Por tanto, hay una clasificación de funciones ejecutivas que las tenemos reflejadas en el gráfico siguiente. Flavia, la siguiente, por favor. Aquí tienen ustedes una tabla de lo que son algunas de las funciones cognitivas, perdón, las funciones ejecutivas más importantes o más usadas, que son la memoria de trabajo, la planificación, la toma de decisiones, la inhibición, la flexibilidad cognitiva, la multitarea, la ejecución dual, las funciones verbales y la fluidez verbal. La flexibilidad cognitiva es de pronto una de las más utilizadas y supone la capacidad que tiene la persona de elaborar el plan A, el plan B, el plan C como alternativas para no quedarnos estancados en una misma situación. La realización de este ciclo de conferencias, por ejemplo, está reflejando una enorme capacidad de planificación y además flexibilidad cognitiva por parte de su carrera o de nuestra facultad, ya que nos estamos adaptando a la situación y ya que no podemos vernos en clases, ya que no podemos hacer esto en un auditorio, hemos creado un plan B que supone el utilizar un webinario, por ejemplo, como una alternativa. Tenemos dos posibilidades. O decimos, nos vamos a quedar así hasta que volvamos a clases y yo no sé si eso va a ser en junio, julio, agosto, diciembre o enero del próximo año. O, entre tanto, ya que no nos podemos ver, tenemos que hacer una cosa diferente. Ponemos en marcha una serie de procesos que permiten decir que una persona es más o es menos ejecutiva. No hay manera de que una persona no tenga funciones ejecutivas, como tampoco hay manera de que una persona no tenga funciones motoras. Aún en aquellas personas que están enfrentando una condición como, por ejemplo, la parálisis cerebral. Ustedes me podrían decir, doctora, pero eso no es verdad, porque hay personas que se llaman
personas que tienen un diagnóstico de parálisis cerebral y cuya motricidad está completamente restringida o cuya interacción con el medio, como abrir una cuenta en el banco o como mantenerse solo o ir a un trabajo, no les es posible. Pueden estar limitadas las funciones cognitivas, las funciones motoras y las funciones ejecutivas, pero en las personas estos tres tipos de funciones no son inexistentes. No son inexistentes. Todos las tenemos, algunos más desarrolladas y no desarrolladas todas al mismo tiempo. Podríamos tener una persona con enormes habilidades en desarrollo de funciones motoras y menor desarrollo en funciones ejecutivas, o mayor desarrollo en funciones cognitivas, pero poco desarrollo en funciones motoras. Esto también es posible. En las funciones cognitivas, pues vamos a reconocer a estas como en realidad la capacidad que tiene la persona para básicamente aprender. Cognitivo viene de cognocer y cognocer viene del conocimiento que supone la adquisición de. Entonces está íntimamente ligado a la capacidad del ser humano de conocer nuevos ambientes, nuevos espacios, nuevas estrategias, nuevos fundamentos, nuevos métodos. Siguiendo en este recorrido, tenemos que ahora pasarnos a revisar un poquito lo que es las bases estructurales de esto. Vamos a la siguiente, por favor. En el tema de los procesos cognitivos, las funciones cognitivas van a reconocer dos grandes grupos de funciones cognitivas. Por un lado, las denominadas funciones cognitivas básicas, en cuyo interior encontramos a dos procesos fundamentales que son la percepción y la atención, y las funciones cognitivas superiores, en cuyo interior vamos a encontrar al pensamiento, razonamiento, lenguaje, abstracción, comprensión, imágenes y resolución de problemas. Estas primeras, que son las básicas, son de fundamental importancia para esto que vamos a ver a continuación, que es la maduración neurológica, la maduración cerebral. Los hitos de desarrollo y el hecho de dividir, por ejemplo, la educación o los quehaceres profesionales de acuerdo a grupos etarios, es decir, no es lo mismo trabajar con un niño de 10 años que trabajar con un joven de 18 o trabajar con un adulto mayor de 80. Creo que todos ustedes en las distintas áreas van a estar de acuerdo conmigo en que el grupo etario marca el tipo de trabajo que vamos a hacer con la persona. ¿A qué se debe esto? Esto se va a deber precisamente al hecho de que el cerebro va a ir desarrollando de a poco. Cuando nosotros nacemos, este cerebro presenta una mayor plasticidad cerebral y de aquí surge el planteamiento de que a menor edad, mayor plasticidad cerebral y a mayor edad, menor plasticidad cerebral. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros iniciamos la maduración cerebral, nuestro cerebro está absorbiendo, captando y aprendiendo del medio ambiente todo cuanto le es posible. En caso de que una persona tuviera, por ejemplo, una condición patológica o sufriera una lesión o una enfermedad que lo incapacite o le imposibilite llevar adelante con normalidad su desarrollo, surge este concepto que es la gran posibilidad que tiene el cerebro humano de adaptarse a los cambios existentes. Me imagino que todos ustedes saben que el computador no es otra cosa que una simulación de lo que es el cerebro humano. Por tanto, el nombre de inteligencia artificial se debe a esto. El computador intenta representar las funciones de un cerebro humano. Sin embargo, hasta el día de hoy, los computadores con los que contamos no han logrado superar la capacidad humana en cuanto a la capacidad de adaptación. Si usted no programa su computador, por ejemplo, para que se grabe cada 5 minutos, la famosa copia de seguridad, si usted está trabajando y viene un corte de luz y usted no le dio a la máquina la alternativa de grabado automático, ya les ha debido pasar a varios de los que están aquí, usted tiene que volver a hacer el trabajo que estaba haciendo. El licenciado Yugra tenía que presentar las notas
y se olvidó ponerle el F5 y grabar el documento y las notas desaparecieron. Entonces volver a foja cero y volver a copiarlas al computador. Uno dice, ¿cómo el computador no se dio cuenta de que yo quería que se grabe? No, me faltó asícito para grabar, iba ya a grabar, ya iba a apretar el botón y todo se cortó. El computador no toma decisiones, a no ser que se lo diseñe y se lo programe para este fin. El cerebro humano, sin embargo, viene con la gran capacidad de poder hacerlo. ¿Qué es lo que necesita? La estimulación. Y en esa estimulación, pues participamos todos y de diversas maneras y de muchas formas. ¿Cómo es este cerebro? Vamos a la siguiente. El cerebro va a estar constituido por 4 lóbulos: el lóbulo frontal, que es lo que ustedes tienen en celeste, el lóbulo temporal, lo que está en verde, el lóbulo parietal, lo que está en rojo, y el lóbulo occipital, que está en amarillo. Cada uno de estos lóbulos van a tener funciones prioritarias o predominantes distintas. Esto no quiere decir que sí o sí una parte específica de nuestro cerebro trabaja solo y únicamente en una función específica. Lo que quiere decir es que el cerebro está distribuido en distintas funciones, pero lo magnífico del cerebro humano, a diferencia de un computador, es que si se lesionara un lóbulo encargado de una determinada función, a través de un concepto que se llama simetría cerebral, un lado homólogo de este cerebro, el lado contrario del cerebro, podría asumir también el desarrollo de esa función. No es que si lo lesionamos, lo perdemos definitivamente. Hay temas en los que esto sí es así. Hay temas en los que una lesión cerebral producida en un área específica va a significar la pérdida irreversible de una función. Les pongo el ejemplo del lóbulo occipital. El lóbulo occipital, que es lo que está pintado en amarillo, el extremo de este recuadro amarillo que tenemos, la puntita del cerebro, si este es el cerebro, lo que significa que esta estructura, vamos a suponer yo tengo uno aquí que les puedo mostrar, aquí estamos hablando del cerebro y del lóbulo occipital. Esta es la parte amarilla que ustedes tendrían ahí. Si hubiera una lesión en este extremo del cerebro, que es el área 17 de Brodmann, la persona queda ciega. Entonces, no importa cuántas cosas hagamos, no vamos a poder devolverle la capacidad de ver. Sin embargo, el hecho de perder la visión no va a significar que esta persona no va a poder aprender las que pueden ayudar, compensar o suplir algunas de las funciones de ese lóbulo. Vamos a ver rápidamente a qué se dedica cada uno. El primero, el lóbulo frontal, es el que se considera el asiento de las funciones cognitivas superiores. Se sabe que todas las funciones cognitivas superiores tienen asiento en la corteza cerebral de este lóbulo. Es además el encargado de la regulación de los movimientos, del razonamiento, resolución de problemas, memoria, emociones y lenguaje. Por tanto, muchos también identifican en esta región de nuestro cerebro, que sería esta parte, se le identifica como el asiento de nuestra personalidad. Más atrás, por detrás de la cisura de Rolando, encontramos al lóbulo parietal, que es lo que está pintado en rojo, y este es el lóbulo encargado básicamente de todo lo que tiene que ver con la percepción, la manipulación de objetos, el conocimiento numérico, y también tiene implicancias en el lenguaje. Se lo conoce básicamente como el lóbulo de las percepciones. Es el encargado de significar las sensaciones que ingresan por los órganos sensoriales. Más atrás, en la parte inferior, posterior, encontramos al lóbulo occipital, cuya función básicamente es la del manejo, percepción, reconocimiento de la información visual. Y finalmente tenemos el lóbulo temporal, pintado en verde, que lo que nos va a permitir es la recepción de los sonidos, la captación del lenguaje, por tanto está ligado a la comprensión, el equilibrio, la coordinación, la memoria, porque tiene una relación muy importante subcortical con una estructura que se llama hipocampo y que es
una estructura fundamental para el almacenamiento de información y también vinculada con las emociones. Entonces, este lóbulo temporal suele ser reconocido como el lóbulo de la comprensión, la personalidad y funciones cognitivas, las percepciones y finalmente la visión. De esta manera se organiza el cerebro, pero no quiere decir que este cerebro no puede dar paso a una múltiple e imposible de que yo les describa interconectividad. Vamos a decir que el cerebro está organizado por las células nerviosas, cuyo nombre son las neuronas, y que estas constituyen la parte fundamental de una estructura que se llama la sustancia gris. Esta sustancia gris, conocida como corteza cerebral, va a ser encargada de llevar adelante procesos cognitivos, procesos motores y procesos ejecutivos en comando, Bien, habiendo visto de manera creo que muy sucinta y muy rápida y en estos 2 minutos que me quedan del tiempo que me han gentilmente cedido, tenemos que considerar que el avance de las neurociencias ha permitido comprender cómo funciona el cerebro y ver el importante papel de varios elementos como por ejemplo la curiosidad y las emociones en la adquisición de los nuevos conocimientos. ¿Tiene relación entonces la neurociencia con la educación superior? Sin duda alguna, la posibilidad de generar en los estudiantes intereses, curiosidades, la oportunidad que tenemos de explotar la creatividad de los estudiantes va a ser fundamental para la adquisición de sus conocimientos y obviamente, en todo caso, la excelencia de las instituciones educativas. Estoy, creo, dentro del límite que me dio el licenciado Juan, así que si tienen alguna pregunta, pues con todo gusto. Bien, si hay alguna interrogante, por favor. Tenemos todavía 8 minutos. Gracias. Y con gusto les va a responder la doctora. Buenas noches, Licen. Adelante, caballero. Buenas noches, Licen. Alexander Peña. Mi consulta sería a partir de qué edad podemos trabajar. ¿A partir de qué edad podemos trabajar? ¿Qué aspecto? Iván, ¿verdad? ¿Iván? Si me ayuda, licenciado, ¿quién era el que hacía la pregunta para que me especifique un poquito desde qué edad podemos trabajar qué? Voy a suponer que él quería saber desde qué edad podríamos trabajar las funciones ejecutivas, las funciones cognitivas y las funciones motoras. Si esa fuera la pregunta, la respuesta sería desde vientre materno, desde vientre materno. No es equivocado pensar que es muy importante la desde vientre materno. Flavia, si apagamos micrófonos. Ya está. El desarrollo del niño empieza en vientre materno y muchos estudios hoy en día corroboran que definitivamente durante el tiempo de gestación ya es un tiempo de trabajo en torno a lo que serían las funciones cognitivas. Obviamente, las funciones motoras serán trabajadas por medio de la mamá en los países altamente desarrollados, y ustedes deben conocer programas como estos. Las mamás son sujetas a programas de estimulación precisamente para madres gestantes. No están en casa solamente, por ejemplo, haciendo las labores de la vida cotidiana o en sus trabajos o en sus lugares de estudio. Las mamás son integradas a programas de estimulación que tienen que ver con la propia actividad, por ejemplo, cardiovascular de la mamá, como una manera de incentivar y de promover el mayor
la mayor ontogénesis del sistema nervioso del bebé. ¿Qué quiere decir ontogénesis? El origen de la formación de su sistema nervioso. Entonces, vemos ahí que se trabaja desde siempre. Cuando nacen, también existen una serie de programas de estimulación motora en primer lugar, antes que cognitiva y ejecutiva en un niño. ¿Cómo podríamos trabajar esto y cuál sería la importancia de un profesional de la actividad física en los ámbitos, por ejemplo, preescolares? La preescolaridad es mucho más fácil y la inserción escolar es mucho más fácil si logramos desarrollar de mejor manera los procesos de automatismos y si logramos mejorar las capacidades de manipulación de los niños. ¿Saben de qué es resultado la escritura y el evitar un problema, por ejemplo, de dislexia o un problema de disgrafia en un primero, segundo, tercero básico? De una formación en jardín, en preescolar, en kinder, que le ayude al niño al reconocimiento primero de su esquema corporal. Arriba, abajo, izquierda y derecha. Lo que más debería tener, entonces, una guardería no son sillitas y mesas, son alfombras de alto tráfico, son piscinas de arena, son pisos de goma eva, son jardines. ¿Y qué es lo que se debería trabajar con estos niños? No tanto la hoja, no tanto hacerle escribir o hacerle dibujar, porque el dibujo y esta manipulación fina es resultado de una acción motora, señores. El niño no aprende a escribir porque su cerebro decide que escriba. El niño aprende a escribir porque logra controlar su motricidad. Por tanto, ¿en qué momento debemos empezar a trabajar funciones motoras, funciones ejecutivas y funciones cognitivas? Las motoras desde la gestación, las cognitivas desde el nacimiento y las ejecutivas desde que el niño empieza a interactuar con el medio, que eso es más o menos a partir del segundo al tercer mes, cuando el niño ya comienza a utilizar balbuceos, gritos para hacerse entender, manotazos, porque todavía no agarra, el niño no abraza, ¿no? El niño manotea. No es que le dio un sopapo a su mamá, sino que quiso acercarse a ella y es ahí donde le salió el manotazo, ¿cierto? Entonces, y fíjense que les estoy diciendo manotazo como una expresión de afecto, de proximidad, y el manotazo es una acción nuevamente motora. Es casi como decir cuál es primero, el huevo o la gallina. El huevo. ¿Y de dónde salió el huevo? De una gallina, y la gallina de un huevo, ¿no? Entonces, pareciera que no vamos a acabar nunca en saber entonces cuál es más importante. Lo que sí los libros han demostrado es que el desarrollo motor es primero. Bien, ese es un aporte importante a nuestra carrera, a nuestra profesión, principalmente, doctora. Bien, ¿alguien quiere preguntar más, por favor? Sí, licenciado, yo quería hacer una pregunta. De repente me estoy saliendo del contexto, pero quería preguntarle a la licenciada si es que hay un tipo de ejercicio que me daña el sistema nervioso o me hace mal al cerebro, algún tipo de disciplina o algún tipo de deporte que no colabore con las neuronas, por decirle. ¿Existe eso o el esfuerzo mucho físico al 100% daña mi neurona? Eso quería preguntarle. Gracias. Sí, yo le voy a dar 3 respuestas rápidas, porque yo sé que ya se tienen que ir. Número 1, sí hay ejercicios que hacen daño al cerebro, pero que no están vinculados con actividad física propiamente dicha. Le pongo un ejemplo. Los de las máquinas estas que aplanan los pisos, ayúdenme, que yo no me acuerdo el nombre, que son como topadoras, por decirlo así, las que perforan el asfalto. Fíjense todo el movimiento que yo estoy haciendo. No sé si logran ver mi mejilla. Este movimiento que supone sujetar un elemento que va temblando así para romper el asfalto, para aplanar la tierra, sí está demostrado que son actividades que pueden llegar a lesionar el cerebro. En cuanto a actividades físicas vinculadas a deportes, hay 2 que clásicamente se siguen diciendo que tienen repercusión. Una es el boxeo, por la exposición obviamente de la masa encefálica al golpe traumático contra el hueso del cráneo.
Ustedes saben que hay una discusión muy grande sobre lo que es el boxeo olímpico, a diferencia del box, digamos, como deporte, además competitivo, pero además que supone grandes ingresos económicos. Entonces, el box sí está considerado como una disciplina deportiva que puede dañar. Y la otra es el fútbol americano. Ha salido hace no mucho, hace, no sé, serán 6 años, una película que ha revolucionado, que está basada en un hecho real, que tiene como principal actor a Will Smith, y que se llama La Verdad. La verdad oculta, me parece que es el título de la película, que muestra un médico nigeriano en torno a las consecuencias del fútbol americano con el paso del tiempo. El fútbol americano es un deporte de choque. La velocidad y el impulso y la brusquedad en estos encuentros, por más que hay el casco que recubre a esta cabeza, hay modelos de simulación que muestran cuál es el impacto y el trauma cerebral que puede sufrir la cabeza. Le doy 2 que conozco y están documentados. Pero en tercero, lo que usted decía, es muy cierto lo que usted dice. Toda actividad física que suponga una exageración o supere el esfuerzo que puede utilizar y que puede soportar una persona, por supuesto que puede dañar y que puede llevarnos a condiciones como las de un accidente cerebrovascular. Obviamente tienen que haber condiciones de base que lo hagan que hagan a esta persona más susceptible de enfrentar este tipo de situación médica. Todo esfuerzo excesivo puede convertirse en un enemigo, sí, de nuestro sistema nervioso. Por eso ustedes, los especialistas en la actividad física, pues toman una serie de medidas, hacen una serie de cálculos, o sea, creer que la persona que hace actividad física solamente es un buen futbolista, un buen basquetbolista, es parte del pasado, ¿cierto? Ustedes están estudiando para una licenciatura, muchos aquí son ya licenciados, hasta con grados de doctorado, lo cual supone que la actividad